Muy buenas tardes, soy Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y sean todas y todos bienvenidos a este webinario sobre reflexiones hacia el conflicto en el Medio Oriente. Un espacio de conversación entre cuatro expertos en el tema, en donde la intención es que podamos abordar las raíces históricas y actuales de este conflicto, que ya es un conflicto que no únicamente comprende a Israel con Hamas, sino también con Hezbollah, discutir el impacto económico y social que ha tenido la población afectada, evaluar el papel que los medios de comunicación y las redes sociales han tenido en la cobertura del conflicto, en la información en general del conflicto, y así como también explorar qué posibles vías de reconciliación y construcción de la paz se pueden dar en la región, analizando a la región en un sentido amplio en su seguridad. Para poder cubrir estos temas, los impactos tan amplios que tiene el enfrentamiento que ha desencadenado y las consecuencias políticas, económicas y sociales, así como también el impacto que tiene en el ámbito geopolítico con la participación pasiva o activa de diversos actores, contamos con un grupo de expertos que amablemente nos acompañan el día de hoy. Inicio presentando a Irmgard Emmelheinz, quien es escritora, investigadora independiente y docente. Ella ha sido invitada a impartir diversos seminarios, conferencias y cursos a instituciones de talla internacional con un trabajo sobre cine, arte, política y cultura que ha sido traducido a una docena de idiomas. Ella es miembro del comité editorial del journal Scapegoat, así como también es miembro del Sistema Nacional de Creadores de México en la categoría de ensayo. Y Emgar, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Me da mucho gusto también presentar a Gabriel Guerra Castellanos, miembro del COMEXI. Él es presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados. Es una consultoría líder en materia de relaciones públicas y comunicación, con no solamente con presencia en nuestro país, también en los Estados Unidos y operaciones en Centroamérica, y es un analista experto en diversos temas de política nacional e internacional, y conferencista en diversos países. Él ha desempeñado diversos roles en la Cancillería como agregado cultural de la Embajada de México en la ex Unión Soviética, agregado de prensa en la Embajada de México en la República Federal de Alemania y cónsul general de México en Toronto, entre otras diversas responsabilidades. Es que muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos Gracias. el día de hoy. También miembro de Comexi es Mauricio Mechulam Uciel. Él es profesor desde hace 30 años en los departamentos de Estudios Internacionales e Historia de la Universidad Iberoamericana, así como también ha dado clases en la Universidad Nacional y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido miembro del Consejo Editorial del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y miembro fundador del Centro de Investigación y Docencia para América Latina y Medio Oriente. Dirige el Centro de Investigación para la Paz México, en donde lleva a cabo estudios académicos y conferencias, además de elaborar propuestas para construir la paz en México. Y es, creo que con este ánimo interesante de construir la paz, en donde seguramente escucharemos muchos de sus puntos de vista. Él es un asiduo escritor en materia de los temas que el día de hoy nos convocan. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Ibero y doctor en Políticas Públicas y Administración de la Walden University. Muchas gracias, Mauricio. Es un privilegio tenerte. Como también me da mucho gusto dar la bienvenida a Marwan Soto Antaki. Marwan es un escritor mexicano que estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica, es de autor de diversas novelas y ensayos y ha vivido en Nicaragua, España, Libia, Siria y México. Colabora con distintos medios mexicanos e internacionales como Nexos, Foro TV, Noticieros Televisa, Radio Caracol, El País, W Radio, en donde trata frecuentemente temas del Medio Oriente, cultura, política, filosofía y religión. Escribe semanalmente en Milenio y quincenalmente para la revista Letras Libres. Hace apenas 5 días publicó un artículo que se llama La Edad de la Locura, si bien referida a México, con una referencia a un texto del siglo XIX,
pues también quizá es aplicable en algún sentido a lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es que igualmente, Marwan, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Por qué Gracias. no empezamos poniendo en la mesa las razones, quizás no tanto, digamos, históricas en algún sentido, pero sobre todo retrotraídas a los días previos, quizás los años previos al ataque del 7 de octubre? ¿Y cómo podemos entender igualmente la respuesta de Israel en un acto de defensa mismo, también un acto que a muchos han criticado, muchos señalan como de supremacía del Estado judío en terrenos palestinos? Adelante, Mauricio, si eres tan amable. Bueno, un gusto, queridas colegas, queridos colegas, estar con ustedes hoy. El reto es enorme, Sergio, porque tenemos que hacer un resumen en unos pocos minutos de algo que verdaderamente es tan complejo y que explicaría las causas quizás en un curso o dos cursos para poder entender cómo llegamos al día 7 de octubre. Nosotros lo que tratamos siempre de hacer cuando hablamos de conflictos internacionales, y no solo este que levanta tantas pasiones, lo mismo si vamos a hablar de Corea, si vamos a hablar de pues, otras situaciones, como lo hemos hecho muchas veces con Marwan acerca de Siria, por ejemplo, acerca de Libia, de Yemen, muchos otros sitios. Invitamos a las colegas y los colegas a tratar de hacer este ejercicio que por lo menos es mi profesión. O sea, nosotros nos dedicamos a intentar proponer herramientas y medidas para la construcción de paz, implementamos diálogos, trabajamos en diálogos y trabajamos este tipo de temas desde una perspectiva del análisis del conflicto. Y el análisis del conflicto implica entender que estamos ante una situación irresuelta, en el caso de Israel-Palestina, desde hace muchísimos años, pero que se va a entretejer y que va a tener vasos comunicantes con otro tipo de eventos. O sea, en este momento se sorprenda porque está involucrada Hezbollah, está involucrado Irán, están involucrados los Houthis, y tiene que ver sobre todo porque no ha seguido cuidadosamente las noticias de los últimos años. Esto está brutalmente vinculado desde hace mucho, mucho tiempo, empezando por que Yahya Sinwar, el líder de Hamas, ahora muerto por el ejército israelí hace apenas unos días, declara, por ejemplo, en 2017 que la principal fuente de financiamiento de Hamas, del ala militar específicamente de Hamas, será Irán. Y no es casualidad porque 2017 también es el año en el cual Israel comienza una campaña de bombardeos en contra de posiciones iraníes y posiciones de milicias aliadas de Irán en Siria, en territorio sirio. De hecho, cuando nosotros estábamos cubriendo todos esos eventos en ese momento, nos preguntábamos por qué motivo Irán no estaba respondiendo ese mismo 2017. Y lo que observamos es que Irán ejerce esto que se conoce en el argot como la paciencia estratégica, ¿no? Una mirada de mucho más largo plazo, pero que no significa que no viene acumulando cuentas con Israel desde ese año no, desde muchos años atrás, pero sí hay una intensificación de los bombardeos israelíes en contra de posiciones iraníes. Estamos hablando de cientos de soldados, tropas iraníes muertas en Siria a lo largo de los siguientes años, incluidos varios generales de las guardias revolucionarias iraníes muertas en Siria. Entonces, lo que estamos viendo ahora mismo es cómo todos estos círculos se empiezan a cerrar. Pero sí, sin duda, el centro de todo específicamente es el conflicto palestino-israelí. Y la situación entre Palestina e Israel eh, parece ser, a lo largo de todos estos años, que que se renuncia a resolverla de fondo, porque es tan complejo y porque los procesos de negociación han fracasado tantas veces y porque quienes se esfuerzan por intentar hacer un trabajo de mediación terminan fracasando políticamente, que pareciera que no hay alternativa sino administrar el conflicto. Y esto sucede dentro de la región y sucede también fuera de la región. Digo, nada más por poner un ejemplo, y perdón, pero no me va a dar tiempo, obviamente, de hablar de todo, pero pensemos en cómo viene la administración Trump diciendo que van a
promover el acuerdo del siglo y luego terminan aislando a toda la parte palestina y luego generan un plan que se conoce como el Plan Gruyère porque pues implicaba tener una anexión de asentamientos israelíes como si fueran hoyos dentro de Cisjordania y se propone como el plan maestro y luego vienen los procesos de normalización de relaciones entre Israel y varios países del Golfo, pero el tema palestino queda relegado a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Ahora mismo se estaba hablando de la normalización entre Israel y Arabia Saudita y el tema palestino quedaba ahí totalmente gris, sin una solución. Y entonces como que las partes renuncian a resolver el problema y el problema pues definitivamente no queda resuelto. La fórmula de dos estados para dos pueblos parece inalcanzable a lo largo de todos estos años y justamente como parece inalcanzable, se renuncia a promoverla. No hay tampoco una alternativa de, bueno, si no van a ser dos estados, va a ser un estado, ¿cuál estado? Si va a ser una confederación, ¿cuál confederación? No hay tampoco una alternativa y por lo tanto Israel permanece ocupando los territorios, o sea, es una ocupación perpetua en donde no existen alternativas para ir desocupando ni tampoco condiciones para que la ocupación termine. Y luego viene en 2023 el gobierno más derechista en el sentido de ultranacionalista, ultra religioso en Israel, que básicamente secuestra las decisiones de la coalición de Netanyahu. Y la secuestra en el sentido de que incluso este Netanyahu que vemos hoy no es idéntico al Netanyahu del 2014, ¿no? Entonces, todo esto, esta serie de situaciones irresueltas, tanto específicamente entre Israel y Palestina, como en otras partes de la región, terminan estallando paulatinamente una y otra vez. O sea, no es la primera vez el 7 de octubre del 2023 cuando vemos un conflicto entre Hamas e Israel. Vemos varios conflictos a lo largo de todos estos años, 2008, 2009, 2012, 2014, uno largo que duró 5 semanas aproximadamente. Luego vemos otras escaladas, 2017, 2019, vemos la última escalada mayor entre Israel y Hamas en 2021 y siempre la promesa de ahora sí la comunidad internacional va a tomar esto en serio, esto se tiene que resolver hasta que el asunto termine estallando. Y sí, efectivamente, la forma de estallar tiene mucho que ver con la visión del equipo que lidera Yahya Sinwar, o sea, porque no es exactamente la misma postura, la de Sinwar, que la que había en otros sectores de Hamas. Es este equipo que él lidera específicamente, su visión y su idea de mover el tapete de la región y de generar una situación de guerra permanente, porque en su visión, y esto lo declara él, lo declaran distintos líderes de Hamas, la función de Hamas no es obtener un acuerdo que otorgue medicinas o que otorgue gasolina o que otorgue permisos para que palestinos entren a Israel a trabajar. Esa no es la función de Hamas. Lo que necesitamos es cambiar completamente la situación de tajo y para poderla cambiar necesitamos provocar un estado de guerra permanente. Y ese estado de guerra permanente se produce a partir de los atentados del 7 de octubre, en donde se lanzan 4.000 misiles en contra de ciudades israelíes a lo largo de aproximadamente 4 o 5 horas. Se infiltra una cantidad de combatientes tanto de Hamas como de la Yihad Islámica y de otras organizaciones. Tenemos los secuestros, tenemos las masacres de ese día y sí, posteriormente la respuesta israelí, una respuesta masiva de la cual podemos seguir platicando, pero bueno, aquí más o menos estoy dejando las condiciones puestas. Gracias, Mauricio. Imgard, ¿cuál sería tu punto de vista sobre este conflicto, sus raíces, sobre todo en tiempos recientes? Gracias, Sergio.
Pues mira, lo que hemos estado viendo con terror, desesperación e incertidumbre desenvolverse en el último año en Gaza y en Medio Oriente es una expresión, la expresión, digamos, hasta hoy más violenta, más despiadada e implacable de Israel, de lo que los palestinos llaman la Nakba. La Nakba o catástrofe palestina empieza en 1948 con el intento sistemático de Israel de obliterar las formas de vida palestinas dentro de la Palestina histórica. En 1949, Israel pone en marcha el Plan Dalet de despoblar y destruir pueblos palestinos. Y desde entonces la destrucción es parte de la vida de los palestinos y lo que hemos visto el último año en Gaza es la continuidad intensificada de una política que se ha implementado ahí desde hace más de 70 años. Lo que ha cambiado, además de la impunidad con la que Israel está conduciendo esta campaña militar brutal y punitiva que ya se extiende de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Yemen, tiene que ver con dos cosas. Primero, con una crisis global en los principios y tradiciones del humanismo y los límites de los derechos humanos como garante de las condiciones de vida básicas o dignas de las personas. Y segundo, la intensidad de la destrucción de Palestina está interrelacionada con la destrucción física de los ecosistemas que sustentan la vida humana y no humana en el planeta. Desde el Ártico hasta Australia, la selva del Amazonas, podemos ver que hay una similitud morfológica con los eventos en Medio Oriente, basada en la política de extracción de combustibles fósiles, no solo en la región, sino a nivel global. Entonces, desde esta perspectiva, la Nakba no es el despojo original de los palestinos, sino el origen del despojo. No es un evento histórico que ocurre en 1948 con la fundación del Estado de Israel, sino un evento que continúa desdoblándose al paso del tiempo y que está conectado con la historia de los despojos, genocidios y ecocidios perpetrados por Occidente desde hace 500 años. Como expresión intensificada de la Nakba, la guerra en Gaza, que empieza a partir de los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre del 23, tiene eco en declaraciones de Ben Gurion y Moshe Dayan de hace 70 años. En los 1950 eran comunes incursiones de fedayines de Gaza y milicia egipcia contra ciudadanos israelíes, y en esa época Israel buscó formas de mantener la seguridad de sus ciudadanos, y en 1955 hubo una operación muy famosa, conocida como Flecha Negra, para aplacar estos ataques. Y bueno, en esa época las Naciones Unidas condenaron la operación y hubo levantamientos por toda la franja de Gaza para apoyar más ataques armados contra Israel. Y este evento lo que hizo fue sacar a la luz diferencias entre los dos primeros primer ministro de Israel, David Ben Gurion y Moshe Sharet. Ben Gurion, quien en ese momento era ministro de Defensa, favorecía de hecho una política agresiva basada en contener los ataques de los gazatíes. Entonces, cuando Israel se funda, se sabe que Ben Gurion declara, lo cito, luego de formar un gran ejército cuando se establezca el Estado, aboliremos la partición y nos expandiremos a toda Palestina. Fin de la cita. Y también en el 48 declaró, no nos debemos preparar para la ofensiva. Nuestro objetivo es aplastar Líbano, Transjordania y Siria. El punto débil es Líbano porque el régimen musulmán es artificial y fácil de socavar. Debemos establecer un Estado cristiano ahí y luego aplastaremos a la Legión Árabe y eliminaremos Transjordania. Siria caerá en nuestras manos. Luego bombardearemos y tomaremos Puerto Said, Alexandria y el Sinaí. Entonces, haciendo eco estas declaraciones de Ben Gurion, un año después, Moshe Dayan, que era político y militar, dio una elegía en 1956 dedicada a un israelí que fue víctima de un ataque de palestinos de Gaza, que lo asesinaron, mutilaron su cuerpo y lo llevaron a su lado de la frontera. Y en la elegía, Moshe Dayan llama a una operación a gran escala, a hacer otra flecha negra contra estos ataques. Y dijo, no hay que retroceder ante el odio que acompaña y llena la vida a cientos de miles de árabes que viven a nuestro alrededor y están esperando el momento en que sus manos puedan reclamar nuestra sangre. No debemos desviar la mirada para que no se debiliten nuestras manos. Este es el decreto de nuestra generación. Eso es lo mejor de nuestras vidas, estar dispuestos y armados, fuertes e inflexibles. No sea que nos arranquen la espada de los puños y sesguen nuestras vidas. Entonces, lo que dijeron Ben Gurion y Moshe Dayan hace 70 años era que Israel tenía que estar armado, seguir expandiéndose, matar antes de que los mataran para mantener una mayoría israelí en un estado judío.
Y bueno, estas declaraciones las podemos ser, siguen vigentes y las podemos leer bajo la luz de una resolución que pasó en julio de este año en el Knesset, con 68 votos a favor y 9 en contra, en el que declara que Israel se opone firmemente al establecimiento de un Estado palestino al occidente de Jordania, porque plantea un peligro existencial a Israel, y que promover la idea de un Estado palestino sería premiar a los terroristas. Ok. Ahora, cuando Netanyahu llega al poder en el 96, deja claras sus intenciones: liquidar los acuerdos de Oslo, seguir colonizando Cisjordania e impedir la creación de un Estado palestino. Hoy día puede leerse el abandono de Netanyahu de las leyes humanitarias y de los rehenes en poder de Hamas con esta misma lógica desarrollada por Ben Gurion y Moshe Dayan, que todo vale para asegurar la supervivencia de Israel, que Israel no tiene fronteras permanentes aún y que a los palestinos no les queda otra opción que estar a merced de su proyecto de Estado. Gracias. Ese significado, que la población esté siendo aniquilada, ya casi me quedó un minuto. De esta manera no es solo aterrador, sino tiene consecuencias de peso para todo el planeta, para toda la humanidad. Esta aniquilación está ligada a las maneras en las que estamos destruyendo el resto del planeta, y por eso este momento se vive como una crisis política y climática, pero también existencial. El horizonte del humanismo occidental está desdibujando, yendo más allá de los marcos narrativos que conocemos, dejándonos en la incertidumbre y dolor. Muchas gracias, Irma. Marwan, sin duda el conflicto ha tenido consecuencias extraordinariamente amplias y profundas desde el punto de vista humanista. Tú mencionabas, o mencionabas hace rato de tu artículo sobre la edad de la locura, en donde parece que los países, tú te referías al caso mexicano sobre la tómbola de los jueces, pero bueno, era un poco el tema de la normalización de muchas conductas de la sociedad. ¿Hasta dónde este concepto se puede llevar o se puede percibir en este conflicto? Y bueno, ¿cómo ves el tema? Voy a tener, muchas gracias, voy a tener que regresarme un poco y salirme de lo que me habías pedido estrictamente hablar. Eh, a lo largo de muchos años, particularmente con Mauricio, hemos hablado mucho de esta región, particularmente en el último año alrededor de Palestina e Israel, un poco con la intención de acotar cuál es la intención general de este tipo de foros, ¿no? Un poco yo me acuerdo que le he reclamado, por ejemplo, a Mauricio, el que siempre nos vayamos tan atrás de los conflictos, ¿no? Yo soy de la postura de exigirle un poco más a la gente con la que nos comunicamos de situarnos en una ventana de tiempo un poco más inmediata, porque si me voy a ir a los principios fundadores de cada quien, voy a prescindir de una parte del tiempo que ha ocurrido. Entonces, me veo forzado un poco a tener que acotar las dos intervenciones anteriores, donde nos encontramos con los actores, de donde nos encontramos. Nos encontramos por un lado con Hamas, Hamas una entidad vinculada a la hermandad musulmana. Imposible hablar de Hamas y entender de Hamas sin hablar de la hermandad musulmana. Una organización que sí, en un principio no era tan política hasta que después decide sí transformarse en política y en adoptar las herramientas de la violencia. Tenemos al mismo tiempo del otro lado a un gobierno de Israel muy particular que va por encima de lo que podríamos entender como una simple derecha, un gobierno que en el caso ahora de esta nueva etapa de Benjamín Netanyahu, sí efectivamente solo refrenda su absoluta indisposición a los acuerdos de Oslo sobre los que estuvo absolutamente en contra a lo largo de los otros años, pero al mismo tiempo cobijado por un gabinete que llega a las peores expresiones sobre el lado palestino, un gabinete abiertamente antiárabe, antimusulmán y que no ha parado de tener provocaciones que van llegando a la inflamación de la retórica. Tenemos por otro lado también a Hezbollah, una milicia financiada por Irán, como dice Mauricio, que también está en la postura de la vía armada y representaba antes del 7 de octubre la gran amenaza desde la óptica israelí. Y tenemos los acontecimientos que tenemos que tomar en cuenta, por un lado, la condición de Gaza y de Cisjordania en un estado de, sí, ciudadanos de segunda clase, sí, de falta de libertades, donde al mismo tiempo también tienes una radicalización de las sociedades y en el marco contextual tienes una especie de normalización de Israel con algunos de los países de la región que habían desplazado lo que se entiende como el caso de Palestina de la agenda internacional, y uno de los objetivos de Hamas el 7 de octubre era tratar de retraerlo. Aquí podríamos entonces
partir de una cosa, jamás hay una parte donde sí ha logrado su objetivo. A partir de sus actos llegan a los actos que sí hay que ser muy enfáticos, son actos de un salvajismo espantoso, de una brutalidad terrible, donde sí hubo empleo de violencia sexual, donde sí se mantienen todavía en secuestro a la mitad de los 250 rehenes que nunca debieron de haber sido secuestrados, gente civil, al mismo tiempo que tienes la matazón directa, ¿no? Por otro lado, tienes un nivel de violencia salvaje por parte del gobierno de Israel que ha llegado a los puntos más altos de deshumanización a la población palestina, donde se han infringido prácticamente todas las reglas de derecho internacional, donde sí se ha usado el hambre como instrumento de guerra, donde se ha desplazado a la población de un lado al otro avisándoles que ahora les vamos a bombardear aquí, luego mañana les bombardeamos allá, que del otro lado, en el otro frente, el más reciente, en Líbano, sí se ha logrado no solamente descabezar a Hezbollah como organización, pero también hay que tomar en cuenta que por un lado, del lado israelí de la frontera tienes unas decenas de miles de desplazados y por otro lado tienes una crisis humanitaria gestada en las últimas semanas en Beirut, donde hay arriba de 1 millón de personas desplazadas internas caminando en la calle y que al mismo tienes a decenas de miles que han tenido que regresar a Siria, que habían huido de la guerra civil en Siria y encuentran en Siria una especie de refugio al ataque ahora de Israel en contra de Beirut. Si pensamos que Siria es el lugar seguro del planeta, creo que nos podemos dar cuenta que algo está muy mal, ¿no? Los saldos humanitarios, ahora sí te voy a responder. Tenemos la devastación absoluta de la Franja de Gaza, absoluta de la Franja de Gaza. No sé cómo se pueda llegar a reconstruir cuando la destrucción sea absoluta, ¿no? Tenemos arriba de 40.000 personas asesinadas. De ellos tenemos un número gigantesco de niños, de mujeres. Tenemos el asedio también usado como arma de guerra. Y tenemos la otra tragedia, que es la tragedia no humanitaria, que es la tragedia política, que es la aparente hasta ahora imposibilidad de solución ni de un Estado, ni de un Estado, sino de absolutamente nada. Se ha vulnerado, como decía, cualquier idea de derecho internacional. Ahora, si alguien dice que quiere estudiar derecho internacional, yo le tendré que preguntar, ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es tu intención de hacerlo? Y a la hora de que se desarticulan todas las vías de negociación al mismo tiempo, que no ha parado de haber negociaciones de absolutamente todo, ¿no? No son solamente las que están en la tele. Se negocia para tratar de ver si se mete agua, si se mete algo de comida, si se meten medicinas, si se meten vacunas. Las negociaciones no han parado, ¿no? He platicado con Mauricio de algunas cosas en las que me ha tocado participar y al mismo tiempo es en cada una vocación al fracaso. Y es esa la parte que a futuro es mucho más preocupante al no encontrar en la mecánica que se ha permitido desarrollar a lo largo del último año, rompiendo todas las estructuras empezando por Naciones Unidas, que permitirían sentar en la mesa a los que no tienen razón para sentarse en la mesa, podemos ver uno de los escenarios menos optimistas de la región en décadas. Muchas gracias, Marwan. Las redes sociales y los medios de comunicación, Gabriel, han tenido un papel central para informar o no sobre lo que el conflicto y tanto a nivel local como a nivel internacional. Tú siendo un experto en los temas de comunicación, de información, ¿cuál sería tu punto de vista sobre lo que hemos estado viviendo de un año para acá? Gracias, Sergio. Y bueno, no está fácil seguir a mis compañeros porque creo que han hecho una exposición clarísima del conflicto y de las distintas vertientes y las distintas lecturas del conflicto. Yo quisiera nada más, antes de pasar directamente al tema de los medios, eh, hablar un poco de algo que me parece central, colegas, que es los objetivos de cada quien. Los orígenes, creo que los entendemos hasta cierto punto y creo que también podemos estar de acuerdo en que, pues aquí podríamos irnos proverbialmente hasta el primer hombre sobre la tierra para ver quién tuvo las culpas originales, ¿no? Pero sí creo que más allá de eso deberíamos pensar qué es lo que está buscando cada quien. Lo dijo muy bien Marwan hace un minuto, el que claramente ha sido exitoso hasta el momento ha sido Hamas, porque logró poner en la agenda mundial el tema de Palestina, porque logró llamar la atención sobre una situación que ya se había
normalizado y que generaba relativamente poco escándalo. Entonces, eso tiene que ver con los medios y ahora iré para allá. Eh, pero quienes no parecieran tener un plan claro de lo que buscan aquí son, primero, Israel, que pareciera estar haciendo todo lo posible por generar una situación de perpetuidad del conflicto. Eh, Primero, porque el descabezamiento de los liderazgos, hace poco leía yo a un tuitero mexicano muy prominente que decía que qué envidia ser Israel, que ellos sí habían logrado matar al líder de Hamas, como que descabezar a los cárteles fuera una estrategia útil y provechosa, o como si descabezar este tipo de organizaciones fuera el equivalente a matar al general de un ejército enemigo, cuando estas son organizaciones que tienen una base social muy sólida, una vertiente religiosa muy importante, una vertiente política y la otra parte militar. Y bueno, pues evidentemente ver lo que está haciendo Rusia, en donde yo siento que Rusia, al propiciar un poco más de caos, sale ganando. Por supuesto, Irán hace lo mismo, pero Estados Unidos y Europa se empantanan en un conflicto que además tiene altos costos en términos de imagen y altos costos, por lo tanto, también en términos político-electorales. Ahora, ¿qué vemos en los medios? Primero, creo que una enorme simplificación del conflicto, ¿no? Buenos y malos, el maniqueísmo aplicado prácticamente en todos lados. Después, algo que me parece un sequitur eh, indeseado, pero lógico y natural de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que es los terroristas ganando cada vez que logran que Occidente inhiba, restrinja o limite las libertades, empezando por la libertad de expresión y la libertad de disenso. Creo que lo hemos visto con el caso vinculado con Ucrania de RT, lo hemos visto con la censura abierta, descarada, que está ejerciendo en estos momentos X, la red social, en que han activado algoritmos que hacen que si sigues con la causa o el tema de los palestinos, los dejes de seguir en el mismo instante. El otro dice el experimento, algún tuitero lo sugirió, efectivamente. Lo ves en cómo distintos medios en Al Jazeera han sido expulsados de Israel, pero también eh, dejan de transmitir o deja de permitirse que se transmita en países occidentales. Entonces, ahí tenemos un efecto indeseado, por supuesto, pero muy claro de hasta dónde los intereses políticos, estratégicos, comerciales superan a los valores supuestamente preestablecidos. Vemos, por otro lado, lo fácil que es. Si antes ya era muy fácil sembrar noticias falsas, rumores falsos, información falsa, ahora ya con la inteligencia artificial es cada vez más sencillo. Y vemos también cómo en la misma lectura de la misma noticia, distintos medios lo abordan de manera diferente. Caso concreto, la muerte ahora en estos días del líder de Hamas, que muere después de un combate, pero muere, y esto prácticamente nadie lo ha abordado, muere estando ya fuera de combate. Por lo tanto, podría decirse que es asesinado o que es ejecutado en una zona de batalla. Y eso los medios occidentales prácticamente no lo están cubriendo. Entonces, nos vamos quedando con muy pocas alternativas para informarnos de manera balanceada. Y por favor, alguien hágame alguna señal para saber cuánto tiempo me queda. Creo que ya me excedí. O sea, ¿eso quiere decir ya cállate o quiere decir ahí la llevas? Más bien. Este, Más bien digamos un minuto, está bien. creo que hacía yo una reflexión ayer
curiosamente se encuentra uno sorpresas y curiosamente yo, si alguien me preguntara ahorita, si tuvieras que elegir dos fuentes de información para tratar de tener una visión más o menos pareja de lo que está pasando, ¿cuáles elegirías? Y yo elegiría a una que nadie acusaría de antisemitismo o de ser anti-israelí, que es el New York Times, que sin embargo le ha dedicado gran cobertura al costo humano del conflicto y a las acusaciones de atrocidades por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Y por otro lado, Al Jazeera, que se convierte en una voz prácticamente solitaria que al ser baneada, al ser prohibida en muchos lugares, se ha radicalizado. Entonces tenemos el efecto, pues, contrario, suele pasar, prohíbes algo, lo radicalizas, lo integras al mainstream y lo haces parte del mainstream. Entonces, creo que de las víctimas de todo este conflicto terrible, dramático, trágico, escandaloso, sin duda se encuentra también la de la credibilidad de los medios y la de pues todo el concepto de la libertad de información y de la obligación de informar de manera veraz y balanceada. Muchas gracias, Gabriel. Yo quisiera someter al público que nos acompaña la posibilidad de plantearnos preguntas en el botón que tiene este signo de interrogación. Ahí nos pueden plantear preguntas que yo con todo gusto leeré para nuestros panelistas para su resolución. Marwan, ¿quisieras decir algo? Levantaste la mano, por Sí, favor. sí, me sorprendió lo de Yacira, perdón, dice que estoy en modo de hacer precisiones, voy a ser el insoportable de la mesa. Yacira, sobre todo si uno lo ve en su señal árabe, es un canal, aparte de que es un canal financiado por Qatar con intereses muy particulares, un canal de abierta promoción al islamismo más activista que uno podría llegar a tomar, ¿no? Y ahí tendría un poco más de cuidado en verlas sobre las distintas fuentes. Efectivamente, como dice Gabriel, es cada vez más difícil encontrar cuáles son las que uno toca, pero también es un asunto de las audiencias, ¿no? De las audiencias que exactamente el mismo texto lo van a tomar de distintas formas y cada quien va a agarrar el párrafo que se está buscando, ¿no? Gracias, Marwan. Mencionaba Gabriel la falta de información. Es interesante que cuando matan a Sanwar, ahora, bueno, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, señala que lo matan gracias al trabajo de inteligencia que hacen los Estados Unidos. Y posteriormente nos enteramos que en realidad lo mataron porque se lo encontraron. No porque hubiese un trabajo atrás de búsqueda de él. Entonces, incluso hasta esos niveles pareciera que la calidad de la información no fluye adecuadamente. Mauricio, adelante, por favor. Bueno, aquí trabajando un poquito con los temas que se están tocando, creo que es importante comprender lo siguiente. Primero, creo que, y aquí va la deformación de internacionalista, recordemos que estamos hablando de niveles de análisis y los niveles de análisis implican mirar la parte baja. Implica, o sea, la parte baja es el papel de los individuos, el papel de personas, el papel de las interacciones entre individuos, organizaciones, partidos políticos, y esto implica comprender cuáles son las distintas posturas. Es decir, no estamos hablando de una caja negra. Cuando hablamos de Palestina, no es que es una sola posición, no es que es idéntico lo que piensa Hamas de lo que pueden pensar distintas facciones de la Organización para la Liberación Palestina y muchos otros actores, de la misma forma como hay que entender que Israel no es una caja negra. Israel tiene una gran cantidad de actores y una gran cantidad de voces. Además, en la parte media está todo el análisis regional y sí tratar de entender en qué medida están jugando roles distintos actores, porque si nos quedamos solamente mirando la parte baja sin incorporar qué es lo que está pasando en otras partes de la región, decía yo, cómo se intersecta el rol de la dinámica conflictiva que trae Israel con Irán y con distintos actores aliados, apoyados por Irán, si no nos quedamos cortos y entonces empezamos a hablar de esto como el conflicto de Gaza sin entender toda la dinámica regional. Y luego está la parte internacional, que yo de verdad o sea, trabajo mucho con estudiantes todo el tiempo para entender, por ejemplo, lo que significaba en el lenguaje en su momento, en los años 40, 50, 60, hablar del conflicto árabe-israelí, hablar de las guerras entre distintos
países árabes e Israel, hablar de la conflictiva palestino-israelí como un tema vinculado, pero no idéntico al conflicto árabe-israelí, porque no eran los mismos objetivos los de un presidente como Nasser que pensar en los líderes palestinos. Eran temas distintos que podían vincularse, pero no eran idénticos. Y además, entender la dinámica de la Guerra Fría, o sea, tratar de entender el conflicto de las guerras entre países árabes e Israel a lo largo de los años 40, 50, 60, 70, 80, sin incorporar el factor Guerra Fría y lo que implica el armamento a Israel por parte de Estados Unidos, el armamento a distintos países árabes por parte de la Unión Soviética, y el hecho de que los aviones que peleaban en ese momento eran o aviones soviéticos o aviones estadounidenses, y cómo eso se aterriza el día de hoy. Si no incorporamos eso, de verdad cuesta mucho trabajo. Precisamente no es casual que justo termina la Guerra Fría e inicia el primer proceso más serio, no perfecto, un proceso muy imperfecto, en donde varios de los puntos que aquí se siguen discutiendo se empiezan a dirimir y se empieza por lo menos a trabajar hacia adelante en la región. Lamentablemente eso fracasa. El proceso de Oslo, me refiero, es un proceso que termina por fracasar, pero que al final del camino puede servir la base para empezar a reconfigurar o reconsiderar, ¿no? Y de la misma forma, en este momento, entender que los distintos actores que están participando en este instante lo están haciendo en distintos niveles. No podemos simplemente decir, a ver, es que no está Rusia ahí y no está China y no existen las alianzas con Irán y no está el tema de Ucrania y cómo está Irán apoyando a Rusia en el tema de Ucrania, y ahora Rusia apoyando a los Houthis en este momento, o Rusia apoyando a Irán de la misma forma como Estados Unidos. O sea, si ya Israel era dependiente de Estados Unidos en temas de armamento, ahora lo es muchísimo más. O sea, Israel está peleando esta guerra con armamento estadounidense. Los escudos de defensa que ha desarrollado Israel son incapaces de detener los misiles balísticos que son lanzados desde Irán, o los misiles balísticos que pueden ser lanzados desde Yemen o desde Líbano. Y para eso se necesitan escudos antimisiles, y acabamos de ver el último despliegue en estos últimos días. Entonces, la parte internacional tiene que estar involucrada y tiene que entenderse cómo esta dimensión internacional tendría eventualmente que formar parte de la solución. Además, por supuesto, de la conflictiva interna, y era el dato que yo quería agregar. Gracias, Mauricio. Y Edgar, ¿cuál sería tu punto de vista? Y me gustaría un poco, vamos, Netanyahu está pensando en un tablero de ajedrez tan complejo y de tan largo plazo, o es su cálculo tan inmediato como saberse que si él procurase la paz, se acabaría su coalición, perdería quizás su posición como primer ministro y ante las acusaciones que existen contra él de corrupción puede terminar en la cárcel. Entonces, su instinto casi reptiliano pues es mantener la guerra para mantenerse él en el poder y evitar terminar en el descrédito. Y yo no sé si eso sea su único motivo, porque pensar en algo mucho más elaborado y de largo aliento y complejo como se ha planteado, no sé si sea, no lo sé. Pero bueno, a ver, Emra. Yo creo que de eso va a depender mucho el resultado de las elecciones en Estados Unidos y cómo se vaya moviendo ese tablero. Y se habla de que hay una pugna interna adentro del Estado de Israel con las facciones más de derecha que van a luchar por una visión de un gran Israel, un Israel ampliado en un territorio más grande en Medio Oriente. Pero yo quería regresar un poquito antes de concluir con eso sobre el cerco global al lenguaje, a la manera de hablar de esta guerra, porque además de represión global de expresiones de solidaridad con la causa palestina, como ves desde los campus de universidades en Norteamérica, cancelación de proyectos y eventos culturales en Europa de artistas o escritores que han posteado o firmado cartas de apoyo con los palestinos, hasta mis salones de clase en donde mis alumnos judíos me censuran. Comentaristas por todo el mundo hacen contorsiones lingüísticas impresionantes para evitar enunciar con toda la gravedad la palabra el asalto de Israel contra Gaza, ¿no?
Y así se logró propagar un discurso en el que parece que Palestina está en una situación de poder similar a Israel, como si fuera una guerra simétrica con dos ejércitos con poderes y alcances similares en vez de un genocidio. Y bueno, este cerco del lenguaje también aplica a la dimensión mediática. Se ha detectado un patrón de ataques directos a periodistas, de destruir infraestructura en medios, de expulsar a medios internacionales y bloquear el regreso a periodistas palestinos a la franja. Y a excepción de periodistas que están incrustados en las fuerzas militares israelíes, Israel está generando un blackout mediático, restringiendo la cobertura para minimizar a las críticas a lo que hace el ejército y el objetivo es continuar imponiendo una versión y generar el silencio de los palestinos. Y en lo que lleva a la escala del conflicto, se reportan 175 periodistas asesinados en la franja. Desde hace varios meses ya no hay periodistas extranjeros en la franja y solo hay periodistas gazatís que están en peligro de muerte, aterrados de sacar sus cámaras, posteando cuando pueden en Instagram cositas, ¿no? Y si hablamos de redes sociales, estamos viendo también la diseminación en redes sociales de miles de videos y fotos de soldados israelíes cometiendo atrocidades en la franja. Está el pietaje de soldados explotando edificios, destruyendo muebles, rompiendo vajillas. Hay pietaje de soldados israelíes destruyendo cosas al interior de las casas de los gazatís, robando y quemando efectivo, exhibiendo o poniéndose lencería de mujeres palestinas, imágenes de tortura y humillaciones contra los detenidos, se repite Abu Ghraib. Y hay posteos también de videos de cuadras que están siendo explotadas con música y soldados que se identifican con sus nombres y sus batallones que dicen delante de la cámara que lo hacen por venganza. Y pues estos son, como ya dijo Maruán, violaciones de leyes internacionales de guerra. Las imágenes son testimonio de estas violaciones y lo que es muy preocupante es que a los soldados no les preocupa ser fácilmente identificables pues es muy visible la impunidad con la que están actuando, ¿no? Y además de estos actos de ibris, pues tiene que ver que esta guerra otorga el derecho a nombrar, el derecho al lenguaje, a capitalizar las imágenes de los cuerpos destazados de los palestinos y el derecho a escribir guiones que tocan al público a nivel afectivo y irracional para justificar este genocidio, ¿no? Están las imágenes de las víctimas israelíes de los ataques del 7 de octubre del 23, que fueron explotadas para exacerbar el trauma y conectarlos con los ataques del Holocausto y la historia del trauma de la comunidad judía y de su genocidio. Y estas imágenes se hicieron visibles estratégicamente a periodistas y aliados en embajadas por todo el mundo. Entonces hubo esta operación de retirarlas del público y así se maximizó su impacto, reforzando la narrativa del trauma. Y por otro lado, no cesan de circular imágenes deshumanizantes de los palestinos pues que cimentan su aniquilación. Podemos recordar cómo Edward Said habla de la reconstrucción del árabe como sujeto otro, o Judith Butler, que habla de la construcción de vidas no llorables. Netanyahu y sus ministros les llamaron animales humanos. Y bueno, a través de estas imágenes de palestinos destrozados se normaliza la destrucción y la hambruna como herramienta de guerra. Gracias, Irmar. Gabriel, tienes la mano levantada. Sí, gracias. Sergio, bueno, yo quisiera, perdón, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Muy bien. Ok, quisiera tocar varias cosas. Primero, dice Marwan con toda razón, Al Jazeera es un medio de comunicación catarí que tiene una agenda alineada con los intereses del régimen catarí, que son, por un lado, de promoción de la fe y por otro lado, en apoyo a sus intereses geopolíticos y a sus relaciones en la región. Qatar, no hay que olvidarlo, es un poco, eh, diría yo, paria, de no ser porque es un paria ultra mega millonario. Entonces, es, digamos, su aislamiento es bastante relativo, pero de la misma manera en que acotamos eso, pues obviamente los medios occidentales también obedecen agendas empresariales, políticas, etcétera. Eh,
por un lado. Por otro lado, lo que señalaba hace un momento Gardi me parece muy interesante porque estamos viendo en dos episodios distintos la ejecución del líder de Hamas y estos videos que ella refiere. eh, Estamos viendo cómo Israel mismo, cuando digo Israel me refiero obviamente al gobierno de Israel o a las Fuerzas Armadas de Israel, pero bueno, no está de más clarificarlo, se están poniendo en evidencia, están mostrando, y esto es curioso porque Israel ha tenido un manejo de la comunicación, esto lo comentábamos hace poco tú y yo, Sergio, un manejo de la comunicación en Occidente absolutamente brillante, pero aquí están evidenciando crímenes de guerra, están evidenciando actos de lesa humanidad o eh, pues que son, yo he tenido muchas reservas con el uso de la palabra genocidio, eh, pero sin duda ya estamos hablando de limpieza étnica, sin duda alguna. Entonces, sí me llama la atención que Israel solito esté permitiendo, propiciando este tipo de cosas y también, importante decirlo, que los palestinos que han logrado una ola de apoyo internacional sin precedentes, yo creo que esto es uno de los efectos más duraderos, o va a ser de los más duraderos de este conflicto, no han tenido esa misma agilidad para explicar y transmitir su causa. Decía Mauricio, con toda razón, que hay un montón de aspectos que tenemos que tomar en cuenta aquí, geopolíticos, la Guerra Fría, yo me iría unas décadas atrás y pondría buena parte de la responsabilidad de lo que está pasando a la puerta de los ingleses, que pues diseñaron todo el concepto de Palestina y de la región desde escritorios en Londres, donde dibujaban las fronteras. Fíjese a alguien en un mapa y vea las fronteras del noreste de África y de buena parte de Medio Oriente y va a ver puras líneas rectas. Y son las únicas fronteras que yo conozco que son de línea recta. ¿Por qué? Porque alguien lo hizo con una regla y un lápiz en un escritorio y no en el terreno. Pero más allá de eso, sí creo que necesitaríamos un seminario de no sé cuántos semestres o años para podernos meter a todos los antecedentes históricos y todos los factores que han influido aquí. Lo que sí, eh, checaba yo la fecha de los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo fueron hace 31 años y estamos hoy muy lejos de siquiera, o sea, ni siquiera podemos decir que nos estancamos con los acuerdos de Oslo. Hoy estamos en un punto mucho más cercano a 1967 que a cualquier otro en la historia reciente de la región. Gracias, Gabriel. Tenemos algunas preguntas que me gustaría formular. Mario Ojeda Reba hace una reflexión sobre que previamente al 7 de octubre existían ya una serie de protestas, perdón, masivas contra Netanyahu. Esencialmente, supongo que se refiere por la pretendida reforma del Poder Judicial de la Suprema Corte y que presumiblemente fueron aprovechadas estas protestas, esta división interna por Hamas justamente para lanzar su ataque. Y por otro lado, menciona igualmente, y hay un par de preguntas relacionadas con la palabra genocidio. Recordemos que Sudáfrica, y esto por la afinidad del Congreso Nacional Africano, ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia una denuncia contra Netanyahu y el gobierno de Israel. ¿Qué comentario les merece esta pregunta? Mauricio, tenías la mano levantada y si quieres tocar el tema. Perdón, yo nada más quería aquí redondear este tema que me parece importante para poder comprender un poco lo que está pasando. Tenemos décadas estudiando el tema de terrorismo en todo el mundo, ¿eh? Y el terrorismo entendido no desde el punto de vista
de la politización del término que se utiliza, ¿no? El nombramiento de determinados actores o la etiquetación. El terrorismo como una categoría muy, muy específica de violencia que tiene objetivos específicos y que utiliza la violencia como instrumento para generar una serie de efectos políticos y efectos psicosociales, que este es precisamente el objetivo. Y parte de primero tenemos que decir que el terrorismo nunca existe en el vacío. O sea, los actos terroristas, hay muchísima investigación, hay toneladas de investigación que explica cuáles son las causas raíz, cuáles son las causas motores, y el factor fundamental que aparece una y otra vez cuando se habla de terrorismo tiene que ver con privación de derechos políticos. Este es, en esencia, no significa justificar de ninguna manera un acto terrorista, significa que cuando existe privación de derechos políticos, normalmente existe una posibilidad mayor de que los actos se cometan. Pero una vez que se cometen los atentados De terroristas, derechos van. humanos incluso, no solo políticos, ¿no? ¿Qué, querido Sí, sí, Mauricio? sí, derechos Ujú. políticos, derechos humanos, pero yo me refiero muy concretamente, Gabriel, a investigación. O sea, es investigación de verdad, toneladas y toneladas de estudios. Y sí estás hablando de cuando un determinado grupo, sector, percibe que sus derechos no están políticos, no están siendo satisfechos. Hay otros factores que los puedes correlacionar con desigualdad social y económica, otros problemas, pero el elemento que más sobresale, tengo 300 páginas de listas bibliográficas de estudios, nada más para que entiendan, es la privación de derechos políticos percibida, obviamente, por un sector de determinada población. Y eso te explica en buena medida por qué determinados grupos eligen, optan por ir ascendiendo en esto que Fatal y Mukadam llama la escalera de la radicalización hasta llevar a cabo, convencerse de que tienen que llevar a cabo este tipo de actos violentos para conseguir sus determinados fines. Pero el objetivo es precisamente este. O sea, el hecho de que hoy estemos hablando de esto y no nos hubieses convocado, Sergio, hace un año y medio o hace 2 años al respecto de este tema, es precisamente uno de los objetos porque un acto terrorista es esencialmente un acto de comunicación que utiliza la violencia como instrumento para propagar una serie de reivindicaciones, una serie de temas, elevar temas en la agenda, ejercer presión política, ejercer presión psicológica, conseguir lo que se conoce como seguidores duros y seguidores blandos. Los seguidores duros están de acuerdo con los medios y también con los objetivos de la organización perpetradora. Los seguidores blandos no están de acuerdo con los medios, no de ninguna manera aprobarían la utilización de los métodos usados, pero sí están de acuerdo con los fines. Y en ambos casos, la investigación actual muestra y los estudios recientes muestran que jamás ha sido exitoso en ambos sentidos. O sea, no solamente eleva este tema a la agenda, y ya estamos hablando de ello, se produce un efecto, una serie de efectos psicosociales dentro de la población israelí y es parte de lo que estamos viendo. O sea, todos los efectos psicosociales tienden a apoyar medidas, resultan en el apoyo a medidas de mano dura y a medidas de venganza y a medidas autoritarias. Pensemos en la militarización, por ejemplo, en México. Esto es uno de los temas que tenemos muy documentados en este país. Y luego, además de estos efectos psicosociales, se produce una elevación considerable de la aprobación de Hamas entre la población palestina. Sale el barómetro árabe de confianza, precisamente fue publicado el 6 de octubre, de manera previa a los atentados. La aprobación de Hamas era bajísima en el 6 de octubre, o sea, antes del 6 de octubre, y claramente se eleva y se eleva entre toda la población árabe, la población musulmana y en buena medida en el planeta. Y sí creo que vale la pena aquí entender que más allá de la eficacia o no eficacia, Israel está perdiendo, pero brutal, la guerra mediática y la guerra narrativa. Israel no está ganando en la guerra narrativa, Israel está perdiendo y cada vez
que se produce uno de los eventos de los cuales ya conocemos, se va generando un efecto negativo al respecto de eso. Digo, comentaría lo de genocidio, pero si quieren más adelante para que pueda hablar Marwan, después Gabriel y así. Un comentario al margen de lo que mencionas, Mauricio. El de Estudios sobre Seguridad Nacional de Israel tiene digamos, un observatorio sobre el efecto que ha tenido este conflicto en diferentes ámbitos y tiene un mapa muy interesante sobre las presiones fuera de Israel, a favor y en contra de Israel, derivadas del 7 de octubre. Y en efecto, la mayor cantidad de expresiones, la última vez que lo vi, que fue hace algunos meses, pero notablemente mayor, era en contra de la posición del Estado de Israel. Digamos, no es decir que aplaudiesen, como tú mencionabas, la incursión a Israel y la brutalidad con la que se obró, sino en realidad una oposición en contra de la respuesta, de la defensa de Israel en diferentes países. Y efectivamente, la expresión en universidades norteamericanas pues ha sido muy clara, muy notable. Y a eso hay que sumarle pues una lógica propia de las universidades americanas y de la participación cada vez mayor de posiciones liberales que pues son incómodas para las posiciones conservadoras aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, Marwan, adelante, por favor. Gracias. Gabriel acaba de mencionar, y no sé si alguno lo mencionamos antes, quizá las palabras más importantes de todo lo que tendríamos que estar discutiendo, que son derechos humanos. Si hay que elegir un paradigma del que tendríamos, sobre el cual tendríamos que estar discutiendo, absolutamente todo esto es sobre derechos humanos y todos los demás tendrían que ser adyacentes. Hay una cosa que es muy complicada con Palestina e Israel, no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Mauricio y yo, particularmente por historias personales, lo tenemos muy platicado. Cómo es un conflicto que saca lo peor de la gente, ¿no? Lo peor de la gente hacia el interior y hacia afuera del conflicto. A lo largo de este año sí hemos visto un crecimiento de antisemitismo brutal, de antiarabismo brutal, de islamofobia brutal, y cada quien va a escoger cuál es el que quiere denunciar. Si no nos damos cuenta de eso, honestamente no sé qué estamos discutiendo. Hay un ejercicio de relativización absolutamente a todo lo que ha venido sucediendo del 7 de octubre para acá y antes también, que lleva a hace que la gente parezca que tenga que elegir cuál es la barbaridad que tiene que condenar sin darse cuenta que lo que tenemos que condenar de una barbaridad es por el hecho de la barbaridad, no por quien lo haya cometido. Y esa es la primera parte que tenemos que tener. Hay realidades simultáneas en Medio Oriente como en cualquier parte del mundo. Sí, sí hay un uso de violencia salvaje, violencia sexual, criminal por parte de Hamas. Sí, sí hay al mismo tiempo que eso y que tiene que ser condenado un nivel de violencia, salvajismo y fuera de derecho internacional por parte de Israel con el año de operación que ha destruido, insisto, a toda la franja. Hay todas este tipo de realidades simultáneas que nos tienen que llevar a pensar qué es lo que estamos buscando a la hora que discutimos. Leo algunas de las preguntas que dan la impresión que solamente aplauden y justifican con quien se está de acuerdo. Si no nos damos cuenta que después de un año y cacho, después de todavía, creo que siguen vivos alrededor de 60 rehenes de los que 100 que no se han recuperado, arriba de 40,000 personas muertas, si esas condiciones no se hacen ajustar a lo largo de un año, en nuestra opinión, tampoco puedo saber qué es lo que estamos discutiendo. Y a partir de eso tendríamos que pensar en cuáles son las posturas que queremos seguir tomando adelante, porque la zona como afuera, pero importa mucho más la zona, se enfrentan a un escenario paralelo a la crisis humanitaria, que es el de la radicalización de absolutamente todos los actores como única postura posible para sus propios códigos. Y creo que al menos Mauricio y yo hemos estado con gente que le han secuestrado a la familia, alguien de la familia, Gardi y yo hemos platicado sobre la situación en los campos, la situación de palestinos, y supongo que Gardi como yo tenemos gente que nos ha dejado de contestar los mensajes y el teléfono en Gaza o en Cisjordania. Bueno, cuando tienes esas realidades es natural que alguien que está sometida a ellas piense que la radicalización es la única respuesta y a partir de eso se puede ver el incremento
de popularidad de Hamas, como también los discursos de extrema derecha de parte de Ben Gvir o de Smotrich, que por ejemplo quiero hacer notar que acaba de terminar 2 días de una conferencia de reocupación, reasentamiento de Gaza, donde abiertamente tanto Smotrich como Ben Gvir hablan sobre los reasentamientos en Gaza como única medida para poder garantizar su seguridad. No, no se garantiza seguridad eliminando absolutamente a todos los del otro lado. No, no son operaciones las que se han dado que garantizan la seguridad de absolutamente de nadie. Y si la estrategia de seguridad implica avalar que se esté matando al otro, de vuelta no hemos entendido nada. Gracias, Marwan. Gabriel tiene la mano levantada. Gracias, Sergio. Bueno, a propósito de lo que dice Maruán, pero todos mis colegas. Primero, yo quería hacer una reflexión. Creo que nos telepateamos tal vez, Maruán, porque les prometo que no nos texteamos en corto. Yo sí quisiera hacer un respetuoso Cuando nos texteamos llamado. nos decimos cosas horribles, tú y yo. Exacto, sí. Y cuando estamos juntos, peor todavía. Eh, pero sí, quisiera yo hacer un muy respetuoso llamado a quienes están participando en la sección de Q&A. Primero, pues no, a no ser peyorativos o a no atacar ad hominem a ninguno de los que estamos aquí opinando, en primer lugar. Segundo, a recordar esto que dice Maruán. A ver, la tragedia es absoluta y la tragedia tiene décadas, si no es que siglos, de estar ahí. Cada uno de los bandos tiene muchas razones históricas para hacer lo que está haciendo. Eso no quiere decir que tengan la razón, quiere decir simplemente que tienen, cada quien carga con su historia, y quien crea que los agravios del pasado, de la colonia, son un absurdo, bueno, pues simplemente pongas a ver lo que está pasando en el resto del mundo. Segundo, las condiciones previas al 7 de octubre eran intolerables, pero curiosamente ya se habían normalizado, se habían vuelto parte del status quo, y eran condiciones que por lo menos merecerían el nombre de apartheid, porque ciudadanos de primera, segunda y tercera clase, ciudadanos con dificultades severas para poder conservar sus trabajos simplemente por las dificultades al tránsito, dificultades para conservar sus propiedades ante un acto de ni siquiera expropiación, de confiscación. Y luego, yo creo que las cifras también ayudan a poner un poco en mejor perspectiva todo esto que está pasando. Alguien me preguntaba por ahí en el chat que por qué mi reserva llamarle genocidio. Bueno, yo sí creo que el genocidio es una palabra que tenemos que usar con mucho cuidado y que se abusa fácilmente, pero para darnos una idea, de acuerdo a cifras oficiales, hasta el momento ha muerto en Gaza más del 2% de la población. O sea, estamos hablando de que en México hubiesen muerto prácticamente 2,5, 3 millones de personas como resultado de un acto de guerra externo. En cualquier momento dado, en Gaza está desplazada y en condición de huida la mitad de la población, en cualquier momento dado. Prácticamente no hay gazatí que no haya tenido que huir en un momento o en otro de su vivienda, aunque sea temporal. El uso, que a mí me parece escandaloso, el uso de el hambre, la sed y la falta de medicamentos y combustibles para castigar adicionalmente a la población civil, me parece también aberrante. Pero lo más grave de todo esto es que, y voy a decir una cosa que suena horrible, decía Marouane que no hay justificación posible para ni siquiera la seguridad para cometer una serie de, pero es que ni si va a funcionar, porque si cree que hoy Israel, un año después de los ataques,
está más seguro o tiene mejores posibilidades de vivir en paz en la región, habiendo reaccionado como lo ha hecho, me parece que no está leyendo absolutamente nada de lo que está Nada. pasando allá. Gracias, Gabriel. Ingar, por favor. Gracias. Bueno, la cifra oficial son 42,000 y pico más o menos, pero se habla de 200 o 300, de 200 a 300,000 cifras no oficiales porque ya no pueden estar al pie del cañón contando los muertos o están desaparecidos o enterrados en los escombros o perdidos quién sabe dónde. O sea, hay decenas de miles de muertos que no están contados todavía y estamos hablando de familias completas borradas del registro civil. La política ahorita en el norte de Gaza de ríndanse o muéranse de hambre, esta hambruna manufacturada. Y también el hecho de que podemos hablar, hay en Mediapart, que es súper buena fuente de noticias y de reportajes sobre el conflicto en Medio Oriente, sobre todo fascinante porque los franceses están espeluznados de cómo se están violando los derechos humanos, ¿no? Entonces hay análisis súper buenos. Y ahí hay un mapa, que lástima que no lo tengo a la mano, donde se ve que 72% de los edificios de Gaza en junio fueron ya destruidos y hay una asociación, una ONG que se llama Forensic Architecture y ellos a partir de tecnologías y programas que analizan datos forenses, y imágenes y varias cosas, imágenes satélites de celulares de la gente y tal, reconstruyen testimonio de crímenes de guerra y ellos documentaron desde noviembre del año pasado cómo uno de los blancos principales de Israel al principio de la guerra fue las zonas de agricultura, los huertos y los greenhouses, los invernaderos de los palestinos. Y entonces es muy difícil hablar de una reconstrucción de poder vivir ahí siquiera a mediano plazo. Entonces yo creo que sí podemos hablar de genocidio. Sudáfrica ya como dijo Sergio, ya demandó a Israel ante la Tribunal de los Derechos Humanos. Y esta destrucción y violación de derechos humanos nunca se ha visto en la historia del mundo. Se ha borrado infraestructura médica, infraestructura civil, deliberadamente violado los derechos. Está, por ejemplo, los hospitales, eh, que, bueno, los milicianos de Hamas hicieron túneles para hacer cuarteles en algunos de los hospitales y así se tratan de proteger de los ataques de Israel y por eso está bombardeando Israel los hospitales, pero eso no justifica y no exime a Israel de la responsabilidad de bombardear los hospitales, ¿no? Ya, o sea, es una guerra que se está luchando con las leyes de derechos humanos en la mano como para darles la vuelta o protegerse o no. Gracias, Inver. Sí. O sea, yo soy ingeniero y no he visto, no sé si la cifra es 70%, 30% u 80%, pero de lo que se ve de los edificios dañados, no hay manera de recuperar esos No. edificios, o sea, no hay manera de rehabilitar esos edificios. Me recuerda mis idas a visitar los daños en los temblores de Turquía, por ejemplo, en donde tendrán que demolerse todos esos edificios y reconstruirse, lo cual, independientemente que tengan el dinero, va a tardar muchísimo tiempo en resolverse esto. Y Turquía, que tuvo los temblores en febrero de 2023, hasta ahora está empezando a reconstruirlos prácticamente un año y medio después. Entonces, va a ser un tema extraordinario también de un enorme impacto a la población que seguirá estando desplazada y además sufriendo consecuencias de hambrunas y demás, si es que no hay una negociación posible en esto. Marwan, adelante, por favor. Tratar de pasar ahora hacia adelante, ¿no? Es un conflicto, insisto, más que cualquier otro en el que se puede uno perder en él, pero este hizo tal, pero este hizo tal, lo cual es necesario para poder llegar hacia adelante. Planteo un par de preguntas a los demás, ¿no? ¿Ven alguna posibilidad de reconstrucción social? No solamente los edificios, yo los edificios no veo. Alguien tiene que pagar eso. ¿Quién va a pagar eso? Reconstruir algo de la dimensión de Gaza no se paga fácil con todo el dinero emiratío de Qatar ahí puesto, ¿no? Bueno, reconstrucción social. Mientras no
haya una posibilidad de reconstrucción social en los dos lados. Hemos eliminado la posibilidad de coexistencia, llamémosle armoniosa de alguna manera. Una de las grandes, insisto, tragedias que van con esto es que ahora la coexistencia da la impresión que su única salida es a partir de la distancia, una coexistencia alejados, ¿no? Bueno, el problema es que con eso se acaban de echar para atrás 30 años de cualquier tipo de proceso dentro de la región. Entonces también pensar un poco cuáles son las distintas posturas de los demás hacia futuro. ¿Qué hacemos a futuro? Una gran pregunta. El Eh, día, el día de hoy, Ramira, rápidamente escuchaba al vocero del gobierno de Israel hablando, por ejemplo, de la resolución 1701 para el caso del sur del Líbano. Pues pareciera que Israel está tratando de justificar muchas de sus acciones a partir de una resolución que además se obtuvo o se logró unánimemente en Naciones Unidas. ¿Podría ser esa la salida, el involucramiento de la Organización de Naciones Unidas, que además eso hace eco a una de las preguntas que tenemos aquí sobre el papel de las Naciones Unidas, de Alejandro Pescador, del secretario general Guterres, respecto a la búsqueda de esta solución? Adelante, Mauricio. Yo creo nada más hay que centrar un poquito aquí la discusión de ciertos temas que están en nosotros dirimir y ciertos temas que no. Eh, Efectivamente, hay dos casos en contra de Israel en este momento en dos cortes internacionales. No es el Tribunal de Derechos Humanos, es la Corte Internacional de Justicia en La Haya que lleva a cabo el juicio levantado por Sudáfrica y apoyado por muchos otros países y también hay alegatos en contra, porque el tema de genocidio no se trata de demostrar cuántas personas mueran o si se cometieron crímenes de guerra. Genocidio no es cualquier crimen de guerra. En el caso de genocidio se tiene que demostrar que Israel está llevando a cabo las acciones con el propósito explícito de eliminar total o parcialmente al pueblo palestino como tal. O como tal quiere decir que porque son palestinos, específicamente, no porque vamos a suponer que había un hospital y abajo habían túneles y entonces Israel en un acto desproporcionado de fuerza decide bombardear el hospital. Eso no sería genocidio, ese es otro crimen de guerra y quiero aquí simplemente resaltar lo siguiente. El fiscal de la Corte Penal Internacional, en un lenguaje muy duro en contra de Israel, también en un lenguaje muy duro en contra de Hamas, al mismo tiempo, levanta una serie de cargos y solicita la orden de aprehensión de Benjamín Netanyahu y de Yoav Gallant, el ministro de Defensa israelí, pero entre todos los cargos de la Corte Penal Internacional no figura el cargo de genocidio. O sea, el fiscal de la Corte Penal Internacional no ha encontrado evidencia para demostrar que se está cometiendo el acto de genocidio. Entonces, efectivamente, puede ser que la Corte Internacional de Justicia sí lo encuentre después de todo el descargo de pruebas y el debido proceso que está ya teniendo lugar en La Haya. Si esto sucede, pues sucederá. Si no, en ese momento, pues tendremos que ver. Por cierto, la Corte Internacional de Justicia manda a Israel una serie de medidas precautorias, pero no le mandata a finalizar sus hostilidades, o sea, no le ordena terminar las hostilidades. Entonces es importante pues comprender cómo esto se termine dirimiendo a partir de los jueces. Son jueces internacionales, son expertos en estos temas y son personas pues que lamentablemente tardan bastante tiempo en llegar, en llevar a cabo sus fallos. Acá yo creo que la parte que sí tiene que introducirse es que mientras que esos fallos ocurran, la realidad es que esto se tiene que detener y se tendría que detener de manera urgente, de manera indispensable. Hasta ahora los cuerpos internacionales han sido ineficaces, los organismos internacionales como Naciones Unidas y otros han sido ineficaces en siquiera lograr un proceso de mediación o un proceso de intervención lo suficientemente eficaz con el propósito de detener las hostilidades y lo que hemos visto en que han sido distintos actores estatales, de manera particular Estados Unidos, Qatar, Egipto
y algunos otros, por ejemplo, para el caso del Líbano, interviene también Francia, de pronto también Arabia Saudita, para intentar detener las hostilidades, pero digo, hay que entender que hasta ahora ha habido una enorme eficacia porque no se han producido los incentivos para que las dos partes opten por que un proceso de negociación sea más eficaz para sus intereses que continuar adelante con la guerra. Y aquí creo que esto nos lleva a una reflexión honda, Marwan, y yo lo hemos platicado en otros momentos. Es complicado cuando tú desatas una guerra como esta y dejas que las espirales asciendan, lo que sucede es que no hay acciones proporcionales. Eso no es en el mundo de la guerra, ojalá si fuera y queremos que los estados se sujeten a determinadas reglas, pero cuando es una guerra lo que ocurre son espirales ascendentes y espirales significa que a cada acción corresponde una reacción de mayor fuerza, a la cual corresponde una reacción de mayor fuerza y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si bien definitivamente Hamas y la yihad islámica no tienen capacidad de ninguna manera de desatar la destrucción del Estado de Israel, lo que desde la perspectiva militar observa el ejército israelí es una red muchísimo más amplia que incluye a Irán y que Irán es el principal factor de financiamiento y de respaldo y de armamento de Hamas y de la yihad islámica. Y entonces, cuando vienen las reacciones de Israel, lo que vemos es una reacción y eso tiende a escalar la situación. Entonces, sí definitivamente se tiene que detener esta espiral, tiene que haber todavía una presión internacional mayor. Ojalá que los actores internacionales no renuncien. La verdad es que los actores internos no están facilitando las cosas para poder permitir que esta mediación tenga lugar. Gracias, Mauricio. Nos quedan 8 minutos. Yo les pediría, si les parece, tengamos una ronda final con algunas conclusiones o con una reflexión que nos permita cerrar este conversatorio en el entendido de que las posiciones son varias, son complejas, son distintas, son complementarias en muchos ámbitos y que justamente refleja la enorme complejidad que tiene este conflicto secular, un conflicto milenario, básicamente, que ahora estamos viendo una expresión más en esta ocasión. Imgar, por favor. Sí, bueno, el jueves pasado Israel golpeó con un misil el Palacio Municipal de Nabatie, a 12 kilómetros de Israel, donde se repartían comida, agua y medicamentos para los refugiados. Se murieron 6 personas y este es el primer ataque directo de la guerra contra una sede de una autoridad civil del gobierno del Líbano. Entonces, Francesca Albanese, la autoridad de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Palestina, dice que teme que esta escalada militar sea más bien un componente del proyecto ideológico enraizado en el mito del llamado Gran Israel, que implica imponer una nueva realidad en el terreno basada en la interpretación de la Torá, que asegura que las fronteras del Estado israelí se extienden desde el río Nilo en Egipto hasta el Éufrates en Siria e Irak. Al la entrada del Knesset, el parlamento israelí, dice la leyenda, y cuando el Señor se le apareció a Abraham, le dio la tierra santa del Nilo al Éufrates. Theodor Herzl elaboró un plan en 1904 delineado por esta idea, y son los principios del partido Likud, establecido por Netanyahu. Esta visión religiosa es indisociable de una económica, porque una de las más grandes fronteras para la extracción de petróleo y gas es la cuenca de Levante, a lo largo de la costa que va de Beirut, pasando por acá hasta Gaza. Hay dos campos de gas ahí, Karish y Leviatán, reclamados por Líbano. Desde 2022, a raíz de la guerra en Ucrania, que causó crisis en el mercado de gas, Israel empezó a exportar gas de Karish y Leviatán y petróleo crudo a Alemania y a otros países de la Unión Europea. Entonces, este genocidio, ecocidio, herbicidio, limpieza étnica, está teniendo lugar en un momento en el que el Estado de Israel está más profundamente integrado a la acumulación primitiva de capital de combustibles fósiles, y de ello van los acuerdos de Abraham. Y bueno, con respecto a la paz, comentaristas han comparado el Festival Supernova en el sur de Israel, a escasos 5 kilómetros del muro con la Franja de Gaza, con la película Zone of Interest del director Jonathan Glazer, que lo funaron por expresar solidaridad
con los palestinos cuando recibió un Oscar. Concebido como una celebración de la vida, como un viaje de unidad y amor, el Festival Supernova representa, según el cineasta franco-israelí Eyal Sivan, la noción de paz para los israelíes, la capacidad o la libertad para ignorar al otro. Y bueno, mientras tanto está esta hambruna deliberada manufacturada por Israel, corriendo su curso en Gaza. Gracias, Sergio. Gracias, Gaby. Marwan, por favor. Eh, una cosa que me gusta de lo que acaba de decir Gardi, que es el recordatorio que la frase del río al mar es una idiotez sin importar del lado del que se esté diciendo. De los dos lados es una expresión que no ayuda a tratar de llegar a alguna solución del conflicto. Voy a tratar de apostar por lo que entiendo es la función de este think tank y es de Comexi, es de buscar soluciones a las cosas, ¿no? Y buscar de entender cómo en materia internacional en verdad se necesitan encontrar otras formas de conversar sobre lo que estamos haciendo. Por el 90% de las preguntas e interacciones que veo justo insisten en lo que dije hace un rato, mantener la idea que tenían de apoyar a quien apoyaban antes de escuchar esto. Sean 40, 200.000, sea limpieza étnica, sea genocidio. Mientras estamos hablando y discutiendo eso, se siguen matando a miles y miles y miles y miles y miles, ¿no? Insistí hace unas semanas volver a recuperar una idea, decir cese al fuego no es una mala palabra. Efectivamente, se necesita reconstruir las herramientas internacionales para poder llegar a algo de esto. Está la Corte Penal Internacional, está la Corte de Justicia, está Naciones Unidas, y al mismo tiempo son organizaciones o son instituciones que han perdido la capacidad de poder hacer algo no solo por sí mismas, sino también por el actuar de los actores. No ha habido mayor enemigo en este momento del discurso de Naciones Unidas que sí el Estado de Israel, que tiene en este momento abierto el frente contra la UNRWA, contra la Organización para Refugiados de Oriente Próximo, y al mismo tiempo contra la ley internacional atacó la misión de Cascos Azules en Líbano. Es entre todos, de todos, cambiar la forma de lo que se está diciendo si no nos damos cuenta que se necesita detener el delirio. Y el delirio en que nos estamos metiendo ocurre no solamente en el conflicto, sino también afuera. En Palestina, Israel importa lo de adentro e importa lo de afuera. Les pido a todos, también sobre todo los de fuera, porque aquí ninguno vamos a poder tener algún tipo de influencia sobre Netanyahu ni sobre nadie jamás, ¿no? Tratar de cambiar los códigos con los que discutimos afuera de las cosas, porque en verdad sí veo como que hay un radicalismo temperado y socialmente admisible que tenemos que echar para atrás. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marwan. Me recuerda tu artículo de nuevo de la edad de la locura, que creo que es Gracias. importante leer. Gabriel, por favor. Gracias. Sergio, yo coincido con lo que acaba de decir Marwan y quisiera volver al tema de la deshumanización del otro. Eh, Me parece, y creo que lo vemos en lo que está sucediendo en este momento en el conflicto, pero lo vemos también en algunos de los comentarios en el chat, esta idea de que el otro se merece lo que le pasó, lo que le está pasando. Y me parece gravísimo. De Eh, terror. no quiero personalizar, no es mi estilo, ustedes me conocen, pero leo un comentario de alguien que dice que Israel no está castigando a Gaza, que ellos votaron. Te estamos perdiendo, Gabriel. Más bien te perdimos. Bueno, mientras que recuperamos a Gabriel, a ver, ahí está ya. Gabriel, perdón, ¿puedes repetir, perdón, porque te perdimos? Tal vez si apagas tu cámara para mejorar tu ancho de banda, porque no te escuchamos. No te escuchamos nada. Ya. Mauricio, mientras tanto, por favor, mientras se reconecta Gabriel, por favor. Sergio, mira, no daría tiempo, pero desde los estudios de paz, y me encantaría que un día tuviéramos específicamente una conversación, porque esto solito
ameritaría una gran cantidad de tiempo. Simplemente decir que la paz no se limita a la ausencia de violencia. La paz no se consigue a partir de los ceses al fuego ni de firmar un acuerdo que calle las armas. La paz consta, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, de actitudes, sí, pero también instituciones y estructuras. Y las estructuras de paz brillan por su ausencia en la región. Entonces, pensar en construir y reconstruir condiciones que no ha habido ahí desde, muy probablemente desde hace décadas, va a suponer efectuar, sí, procesos de diálogo, procesos de negociación, entender que si estamos hablando de la solución de dos estados para dos pueblos, entonces vamos a tener que efectuar sacrificios históricos y que eso va a implicar retomar o recuperar los procesos de negociación, entender por qué fracasaron, o sea, reconocer en un balance qué es lo que sí se avanzó, entender en qué medida se fracasó, pero sí partir de la discusión a partir de esos avances. A partir de los avances que sí existieron. Yo no sé si ustedes conocen el proceso de paz, por ejemplo, de Anápolis, que incluía ya el cómo las partes implicadas Ujú. habían redibujado completamente las fronteras de Cisjordania para tratar de recuperar pedazos y territorio para los palestinos que habían sido perdidos en otros momentos. Y ese tipo de cuestiones implican un proceso de partir de lo que sí se ha avanzado y retomarlo con una mucho mayor seriedad para crear efectivamente toda la parte institucional y la parte estructural. O sea, lamentablemente pensar en Líbano simplemente haciendo que las partes se vayan para atrás, o sea, generando unos repliegues territoriales sin resolver la parte estructural, resulta bastante incompleto. Y eso, pues sí, no es una tarea de un día ni de dos, estamos hablando de tareas de décadas, pero esas décadas empiezan ya. O sea, sí se tendría que de verdad utilizar la energía que está existiendo en este momento para pensar en soluciones de corto plazo, de mediano plazo y sí hacia largo plazo. Ojalá y un día, querido Sergio, podamos hacer una conversación en ese sentido y agradezco muchísimo a Comexi la oportunidad de conversar con la audiencia que nos ha acompañado el día de hoy y por supuesto muchas gracias a mis queridos colegas Gabriel Marván y muchísimas gracias Ingar y mucho gusto haberte conocido. Igual. Mauricio, con todo gusto organizaremos lo que tú propones. Y Gabriel, cerramos contigo. Tu idea se nos interrumpió por algún tipo de problema de comunicación, por favor. Y seguramente ya a ustedes, pero bueno, vuelvo muy rápido a cortar. Eh, Creo, mientras está No, sucediendo todo y está teniendo repercusiones en todo, mencionó Maruán, el creciente antismo, esta negación del sentimiento del otro, este decir que se lo sé por ser como es o por creer en lo que cree o porque votó por, mencionaba yo uno de los comentarios en el chat, eh, que no están castigando jamás porque ellos, a Gaza, perdón, pero porque lo que pasa es que ellos votaron por jamás. Es como decir que la gente de Acapulco se merece algo porque votó por un partido o por otro. Entonces, sí creo que tenemos todos una obligación, porque también impacta lo que sucede en México, impacta este divorcio que tenemos. Decía Gardi hace rato que la han cancelado en algunos lados, que la han censurado. Eh, yo creo que a todos nos ha pasado, a Mauricio, a Maruán, a mí, cuando tocamos este tema, u otros, que hay gente que nos deja de hablar, hay gente que nos retira el saludo, hay gente que nos insulta, que nos agrede, y así no se puede resolver nada. Si ni siquiera podemos tener una conversación mínimamente civil, correcta, en nuestros entornos, bueno, imposible pensar en una solución en Medio Oriente o en otro lado. Y por último, y esto
pues no es para que nos vayamos nadie contentos, pero a veces de las grandes crisis surgen grandes remedios y yo creo que lo que está pasando en Medio Oriente hoy ha puesto en evidencia el fracaso absoluto del sistema de Naciones Unidas y el fracaso absoluto de los grandes foros de consulta internacional que no han logrado en ninguno de los casos, ni siquiera la Corte Internacional, eh, introducir un mínimo de orden o un mínimo de accountability a los actores que comparten culpas y responsabilidades, porque aquí, y con esto cierro, Sergio, con mi agradecimiento a ti, a Comexi, a mis admiradísimos colegas de la mesa de hoy, aquí no hay buenos absolutos y malos absolutos, aquí no hay culpables absolutos e inocentes absolutos, aquí hay muchas culpas compartidas y muchísimas víctimas, eso sí, que no tenían vela en la procesión, valga la referencia. Muchas gracias, Gabriel. Pues muchas gracias, Irmgard, Mauricio, Marwan, una vez más, Gabriel. Gracias por su confianza, gracias por haber estado con nosotros y compartir sus puntos de vista que creo que enriquecen mucho al análisis, primero al entendimiento, al análisis de este conflicto tan complejo y al mismo tiempo nos revelan esta debilidad que mencionaba ahorita Gabriel del orden internacional con una simplificación muy obvia de que si no funciona hay que sustituirlo por algo. En algún sentido lo hemos vivido recientemente en México, en donde pues, lo que no funciona mejor hay que demolerlo en lugar de pensar en cómo arreglar lo que no funciona. Yo creo que este es un reto importante que tienen los diversos países y como bien mencionaba Ingard, la elección en los Estados Unidos en un par de semanas será determinante. Si ganase Trump y él realiza lo que pretende hacer, que es un aislamiento de los Estados Unidos, pues creo que el conflicto este puede tomar un rumbo no solamente temporal, sino espacial muy distinto, con una gravedad distinta de quizá si ganase la presidencia Harris con una mayor activismo de los Estados Unidos, si es que finalmente esto se puede traducir en la convencimiento de las partes de lograr un orden distinto del que hemos tenido a la fecha. Pero en fin, ya hablaremos de esto. Yo me quedo con la provocación de Mauricio de poder organizar un encuentro sobre la importancia de la construcción de la paz y lo haremos con todo gusto. De nuevo, muchas gracias y a todos ustedes, muchas gracias a quienes nos acompañaron. Muy buenas noches y nos vemos pronto.